El viernes 28 de marzo del 2025, Birmania fue sacudida brutalmente por un terremoto de magnitud 7.7 a las 12:50 de la tarde, seguido de una réplica de 6.7 12 minutos después, cuyo foco o epicentro se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, con sus epicentros muy cerca de la ciudad de Mandalay. Los epicentros se ubicaron justamente en la falla de Sagaing, muy cerca de Mandalay, una ciudad de más de 1.700.000 habitantes que se ubica en el centro del país, en la zona seca y cruzada por el río Irrawaddy. Pero antes ubiquemos dónde queda Birmania y hagamos una muy breve reseña de este país. Birmania, o Myanmar, se ubica en el sudeste de Asia, limita con India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia, y tiene costa en el Golfo de Bengala. Ambos nombres tienen su mismo origen en la lengua birmana y son correctos, pero los ingleses oficializaron el nombre de su colonia como Birmania. Desde hace unos años, la junta militar que gobierna hasta ahora oficializó el nombre de Myanmar. Birmania se divide políticamente en estados y regiones y se subdivide en distritos. La sismicidad en el Himalaya es el resultado de la colisión continental de las placas de la India y Eurasia, cuyos bordes convergentes se mueven a un ritmo relativo de 40 a 50 milímetros al año. El empuje hacia el norte de la India por debajo de Eurasia genera numerosos terremotos, haciendo de esta zona una de las zonas sísmicamente más peligrosas de la Tierra. La expresión superficial del límite de la placa está marcada por las estribaciones de la cordillera de Sulaimán en Pakistán en el oeste, el arco indo-birmano en el este y el frente del Himalaya en el norte de la India. Por desgracia, Birmania se asienta sobre parte de este borde, además de otras fallas locales que lo hace objeto de la peligrosa sismicidad. Los terremotos poco profundos dentro del arco indo-birmano ocurren predominantemente en una combinación de fallas de deslizamiento lateral e inversas, incluidas las fallas de Sagaing, Cabau y Dauki. Entre 1930 y 1956 ocurrieron 6 terremotos de magnitud 7.0 y superiores cerca de la falla de Sagaing, lateral derecha, produciendo graves daños en Myanmar, incluida la generación de deslizamientos de tierra, licuefacción y la pérdida de 610 vidas. También se sabe que terremotos profundos, más de 200 kilómetros, ocurren en esta región. Se cree que se deben a la subducción hacia el este de la placa de la India, aunque se discute si la subducción está actualmente activa. En los eventos del viernes 28 de marzo, las consecuencias fueron catastróficas. 2 días después ya se contabilizan más de 1.644 fallecidos y más de 3.400 heridos, pero lamentablemente estas cifras podrían seguir subiendo. Todavía hay personas atrapadas entre los escombros de edificios y casas derrumbadas. Los cuerpos de rescate luchan por encontrar sobrevivientes y por eso cada minuto es crucial. Pero también en Tailandia hubo consecuencias fatales por el colapso de un edificio, a pesar de la distancia del epicentro, unos 1.000 kilómetros. Se reportan ya 17 fallecidos, una treintena de heridos y unos 90 desaparecidos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, tenemos la siguiente información. Según la escala modificada de Mercalli, la distribución de la intensidad de ambos sismos abarca zonas muy amplias, lo que indica que las zonas de devastación también fueron muy amplias. Un fuerte factor que pudo influir en la intensidad de la destrucción es el fenómeno de licuefacción del suelo. Esto sucede cuando ciertos tipos de suelo están saturados de agua y sufren las repetidas sacudidas de un fuerte sismo, haciendo que emerja el agua a la superficie. Este fenómeno produce el colapso de estructuras. Recordemos que Myanmar está atravesado por el río Irrawaddy. La calidad del material de las construcciones y la aplicación o no de las normas de seguridad sísmica pueden ser factores que intervengan en el colapso de tantos edificios y casas. Es por eso que el riesgo de licuefacción era superior al 20% para ciertas zonas. Además, había riesgo de deslizamiento de tierra en ciertas zonas también. La falla de Sagaing tiene una extensión de 1.200 kilómetros que cruza de norte a sur Birmania y es de tipo deslizamiento lateral o strike slip.
La zona de ruptura de la falla que causó este terremoto se extendió unos 350 kilómetros, deslizándose horizontalmente 6 metros con respecto a la otra placa. Y aquí está uno de los motivos por el que el terremoto afectó a Tailandia, en concreto Bangkok, a tanta distancia, pues al ser una falla recta irradia a mayor distancia las ondas. Otro motivo es debido al tipo de suelo blando de Bangkok, haciendo que se amplifiquen los movimientos. A este sismo principal le siguen los sismos réplicas, que pueden ser numerosos y suceder durante días e incluso muchos meses después, siendo causante de derrumbamiento de estructuras como edificios, casas, puentes, ya debilitadas por el sismo principal. Aquí podemos ver tales réplicas registradas en la zona. A las pérdidas humanas se suma el impacto por pérdidas económicas, que ya se cuentan en miles de millones de dólares, en un país ya empobrecido por su situación política. Recordemos también que estos dos países sufrieron el flagelo del tsunami del 26 de diciembre del 2004, que mató a unas 8.600 personas. Este tsunami fue generado por un terremoto de magnitud 9.1 que duró 10 minutos. En este evento, la placa de la India se deslizó por debajo de la microplaca de Burma, pero el foco se situó bajo el lecho marino y su epicentro en la costa oeste de Sumatra. Te invito a que dejemos de lado toda esta información técnica y pensemos en todas las víctimas de este terremoto. Víctimas mortales, las víctimas sobrevivientes que aún están atrapados, tal vez, entre los escombros y que están en grave riesgo de fallecer, en todos aquellos que están padeciendo la destrucción de sus hogares, se han quedado sin sus casas, tendrán que vivir en albergues tal vez, cuántas personas que sufren la pérdida de sus familiares o la gravedad de las heridas de sus familiares, o las mismas personas que están sufriendo el dolor de las heridas, de traumas. Además de eso, toda la situación económica que se da después de un gran terremoto. Recuerda que el terremoto es una de las fuerzas de la naturaleza más catastróficas. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en un siguiente video.